Bien, el tema es mejora de la información documentada. Este tema está relacionado en la mayor parte con un numeral de la norma ISO 9001 versión 2015. Ahora sí. Entonces la idea es presentar rápidamente y luego hacemos las preguntas. Con anterioridad, pues yo les he hablado sobre la actualización de la documentación y la mejora está relacionada con esta. Se supone que cuando nosotros hacemos una actualización de los documentos es porque estamos haciendo una mejora del proceso, ya sea por requisitos legales, requisitos de los clientes, actualización de la norma. Hay personas que ya estaban certificadas con la versión anterior de la norma ISO 9001 y cuando se actualizó la norma requirieron actualizar la documentación. Entonces ese es uno de los motivos por los que se puede requerir cumplir estos requisitos. Entonces, ya esto lo hemos mencionado varias veces, el numeral 7.53 es el que habla sobre todo de lo que vamos a hablar hoy. Control de la información documentada. Entonces, la norma requiere que la documentación se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo cuando y donde se necesite y que se encuentre protegida. Para poder controlar toda la información documentada, la empresa tiene que abordar todas las actividades que realice según corresponda: acceso, distribución, recuperación y utilización, almacenamiento y conservación. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señora. Es que me había quitado, ahora que me levanté, había quitado los auriculares y yo dije, ¿será que no me están? Bueno, hay que asegurar que la información esté disponible, que se encuentre adecuadamente protegida, que sea de fácil acceso. Debemos procurar que haya un buen almacenamiento y conservación de la legibilidad. Esto aplica más que todo para los registros. Ya sabemos que los registros me permiten a mí comprobar que algo se ha realizado y por eso debo asegurarme de que se van a conservar bien, algunas veces por motivos legales. Si el gobierno o la ley me exige a mí demostrar que algo se hizo, eso va a ser a través de registros y por eso es importante preocuparnos por la conservación de la legibilidad de los mismos. El control de cambios también es importante. Cuando hacemos actualización, tenemos que registrar los cambios y eso implica cambiar el número de la versión del documento. Y este control de la información documentada también se refiere a la forma de conservar y disponer de los documentos. Bien. Entonces, ¿por qué podemos tener problemas con el manejo de la documentación? Por hacer una revisión inadecuada, por pérdida de documentos, por documentos obsoletos en uso, por evidencias inadecuadas de aprobación y mal manejo de copias no controladas. El proceso de revisión requiere que haya una justificación cuando hagamos un cambio. O sea, no necesariamente revisar un documento implica que vamos a cambiarlo. La revisión me está diciendo que vamos a hacer una verificación si un documento sigue siendo pertinente. Si yo hice una actualización en mis procesos, es posible que ya un documento no sea válido y va a requerir entonces que hagamos ese cambio. Yo lo expliqué cuando hacíamos los procedimientos. Un procedimiento puede perder vigencia cuando actualizamos la forma de realizar las cosas. Asimismo, un registro se puede volver innecesario si hacemos un cambio en el procedimiento. Si yo digamos que agilizo los trámites y reduzco unos pasos, es posible que dentro de esa reducción se pueda eliminar un registro, no sea necesario, o que yo pueda hacer una verificación de 2 pasos en uno.
Eso es algo que se aplica mucho en lo que es la ingeniería industrial, eliminación de pasos innecesarios, y eliminar un paso innecesario puede llevar a que también elimine documentos o formatos que no sean necesarios. Entonces, si la revisión no la hago de forma adecuada, es posible que yo no me dé cuenta de los cambios o no sea consciente de los cambios que han ocurrido, y va a ser como si no hiciera nada, o sea, una revisión que no fue útil. Entonces, la revisión debe ser un proceso que aporte valor dentro de mi sistema de gestión de calidad. Pérdida de documentos. Como ahora la documentación, los procedimientos y los manuales se manejan digital, digamos que las posibilidades de que se pierdan son menores, porque siempre vamos a tener copias de ellas, ¿no? Que las empresas para esos documentos importantes llevan copias, a pesar de que pueda pasarle algo a un computador, pero vamos a tener, si somos organizados, copia de esos documentos. Eso puede aplicar más que todo para los registros. Como les he dicho, los registros son para demostrar que algo se ha hecho. Entonces, si se pierde un registro, una factura, una prueba de que recibí un producto, de que entregué también un material, puedo tener problemas. Entonces, hay que hacer un buen manejo de la documentación, incluyendo el control de los registros para no tener problemas con el sistema de gestión de calidad. Otro problema son los documentos obsoletos en uso. Si yo tengo un procedimiento que quedó obsoleto, debo sacarlo de mi sistema de gestión de calidad. Cuando hago un nuevo documento, debo eliminarlo del sistema. Yo puedo tener un archivo de documentos obsoletos, eso es opcional, pero debo de sacar de circulación los que estén en uso. Entonces, si habían 5 personas que usaban ese procedimiento o lo tenían como una base para sus actividades, yo debo decirle a esas personas, estos documentos obsoletos, retiro los documentos. Si son digitales, pues tengo que hacer la actualización en el sistema, de manera que nadie pueda decir que no se enteró y que por eso estaba siguiendo unos pasos que no eran los actualizados. Evidencias inadecuadas de aprobación. Cada documento debe tener un responsable para ser aprobado. Entonces, a veces se pueden encontrar no conformidades porque no se llevó a cabo el proceso de acuerdo a lo que la empresa había estipulado para la aprobación de un documento. Y el otro es mal manejo de copias no controladas. Una copia no controlada no es válida. Entonces, una copia no controlada es aquella que no ha sido validada, no está aprobada o no está vigente. Los problemas los podemos evitar si tenemos en cuenta los requisitos de la norma en el numeral 7.5 y derivados, es decir, 7.51, 7.52 y 7.53 de la norma ISO 9001-2015. Entonces, el control de la documentación, o sea, todo lo que está en el numeral 7.5, me permite mantener la vigencia, la operatividad y la disposición del sistema de la calidad. Esta imagen que está aquí está en los materiales del curso, más exactamente en el material o el objeto de aprendizaje. Ya saben que OA es objeto de aprendizaje, está en el objeto de aprendizaje número 4. Y me dice los pasos para la mejora de la documentación. El control de cambios me permite a mí llevar un registro de los cambios que estamos haciendo o el histórico de los cambios que ha ocurrido en un documento. La actualización de la versión depende de los cambios que hagamos. Es decir, si no hay cambio, no hay actualización de versión. Cada vez que cambio algo en el documento, debo cambiar el número de la versión. Esa actualización debe estar relacionada con una fecha. Es decir, cada actualización lleva una fecha. Y la divulgación de las mejoras. ¿Qué pasa con la divulgación? Cuando actualizo un documento, debo informarle a todos los que están implicados en él. Si no lo hago, la gente va a seguir con su documentación obsoleta. Entonces, aquí tenemos una fecha de emisión
y está de cuarta porque así está en el material, pero en realidad primero actualizo, registro y ese registro lleva una fecha de emisión y luego hago la divulgación de las mejoras. Entonces, todos los documentos incluidos en el sistema de gestión de calidad deben controlarse. Ya ustedes saben que hay unos documentos que son obligatorios, otros que no son obligatorios, pero son necesarios. Pero todo lo que yo decida incluir en el sistema de gestión de calidad, estoy obligada a controlarlo. Llámese manual, llámese procedimiento, llámese registro o llámese formato. Ya sabemos la diferencia entre formato y registro. Los formatos me sirven para registrar, pero si el formato nunca ha sido diligenciado, no se llama registro, sino sigue siendo formato. Entonces en el procedimiento se determina la secuencia de pasos para llevar a cabo dicho control. En la tercera, fue en la segunda unidad, no me acuerdo si fue para el caso AA2, creo que fue para el caso AA2, ustedes hicieron un procedimiento o se requería que ustedes hicieran un procedimiento de control de la información. A eso se están refiriendo. No es obligatorio, pero sigue siendo necesario. Y bueno, como les decía, hace años las empresas manejaban su documentación de sistema de gestión de calidad en papel. O sea, se le daba una copia impresa a todas las personas que estaban implicadas en un procedimiento. Los registros todos se llevaban a cabo también en papel o se mantenían en papel. Actualmente, pues eso ha cambiado mucho. Siguen habiendo algunos registros que requieren tenerlos en físico, pero cada vez se disminuyen porque, bueno, los sistemas de información han avanzado bastante y permiten llevar los soportes o las pruebas de que hemos realizado algo de manera digital y también los software disponibles. O sea, muchas veces el software se encarga de que yo pueda hacer este manejo de documentos de manera digital. Entonces, si yo tengo una red centralizada, yo puedo manejar las actualizaciones desde un archivo central, podría decirse así, y desde el mismo software encargarme de darle los accesos a las personas implicadas en cada documento y la distribución como tal del documento también se haría a través del software. Es decir, para cada documento, pues yo autorizo qué personas tienen acceso dependiendo de las funciones que tengan o las responsabilidades que tengan. Y bueno, aquí me habla sobre un retiro inmediato de la documentación obsoleta. Si yo tengo mi documentación centrada en un software, se facilita el hecho de que yo retire un documento, sea reemplazado por la nueva versión o simplemente eliminado, porque puede suceder. No solamente un documento se vuelve obsoleto porque lo actualice, sino que también un documento se vuelve obsoleto cuando definitivamente lo elimino del sistema porque ya no sigue siendo necesario. Entonces, al tener centralizado toda la documentación, cuando yo hago el cambio, el mismo software se va a encargar o la red se va a encargar de que se actualicen también los documentos para todos los que acceden a él a través del sistema. Entonces, si las personas no necesitan tener el procedimiento impreso, sino que desde el mismo software acceden a él. Voy a ver si hay alguien en espera. Bueno, continuamos. Estábamos acá. Seguimos. Bueno, este es un recordatorio de los pasos que se llevan a cabo al implementar el sistema de documentación o la documentación en un sistema de gestión de calidad. Primero se determinan las necesidades de la documentación. Debemos decidir qué documentación es realmente necesaria, porque ya les he dicho antes
debemos evitar tener altos volúmenes de documentación que en realidad no necesitamos. Entonces debemos tener documentación que realmente sea imprescindible para nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces las necesidades vienen de lo que requiere la ley, lo que requieren los clientes, pero también al proceso mismo. Es decir, dependiendo de las características o las particularidades de nuestro proceso misional, así vamos a requerir una documentación asociada. Ahora bien, hablamos de un diagnóstico de la documentación. Ese diagnóstico se refiere a que una empresa, antes de tener un sistema de gestión de calidad, ya tiene una documentación con la que ha venido trabajando. Entonces, la idea es que yo diagnostique, bueno, primero hago un paralelo entre lo que me pide la norma y lo que tengo. Entonces, vamos a hacer una comparación y voy a ver qué de lo que ya tengo sirve para continuar manejándolo, pero actualizándolo. Por ejemplo, en el sistema de gestión de calidad, la documentación tiene una estructura y un diseño. Entonces, si todos los documentos van a llevar un encabezado con unas características como el logo, el nombre de la empresa, el título del documento, lo que yo les expliqué en la segunda sesión, entonces yo lo que voy a hacer es adaptar los documentos que ya tenía. Pero la idea es que al adaptarlos los mejores, o sea, los mejores de acuerdo a lo que me pide la norma. Ya les he dicho, bueno, también cuando les calificaba la actividad, creo que era del informe A2, que se hacía el procedimiento misional. Cuando yo digo procedimiento misional, se refiere al que explica cómo se lleva a cabo las actividades para cumplir la misión de la empresa. Si la misión de la empresa es comercializar, entonces el procedimiento misional va a describir cómo se lleva a cabo la comercialización de los productos en dicha empresa. Si la misión de la empresa es producir un bien, entonces el procedimiento misional va a describir cómo se fabrica tal producto. Entonces yo diagnostico qué tengo, lo comparo con lo que requiere la norma. Ya sabemos, en cada capítulo hay una documentación asociada, en cada capítulo de la norma, y de acuerdo al diagnóstico de esa documentación, entonces voy a ir a diseñar el sistema documental. Ya tengo una documentación, hay unos requisitos de la norma, y ahí sí voy a diseñar mi sistema. Después de diseñarlo, de decidir cómo va a ser el estilo que voy a usar. El estilo se refiere a cómo va a ser el encabezado, si voy a hacer un procedimiento en texto o si voy a hacer solamente con flujogramas. Yo les decía, creo que en la primera sesión, que yo puedo hacer un procedimiento sin nada de texto o con muy poco texto, sino que la mayoría sea descripción de actividades con flujogramas o diagramas de flujo. Eso lo voy a decidir en el diseño y luego los elaboro de acuerdo a lo que ya estipulé en el diseño. Por último, digamos que por quinto punto, tenemos la implementación del sistema de gestión o del sistema documental. ¿A qué se refiere la implementación? Una cosa es que yo determine lo que requiero en documentos y que diseñe los documentos como van a quedar y los elabore, y otra cosa es implementar. Implementar es poner en práctica. Cuando yo hago mis documentos de sistema de gestión, muy probablemente voy a introducir documentación que antes no existía. Voy a tomar como base lo que ya tenía, pero voy a introducir nuevos documentos. Como las personas no manejaban eso, ellos tienen que acostumbrarse a usar esa documentación, ya que sea nueva o que sea actualizada. Entonces, implementación se refiere a poner en práctica algo. En este caso, poner en práctica el manejo de la nueva documentación. Y por último, lo puse en rojo, el sexto, mantenimiento y mejorar el sistema, porque la cuarta unidad básicamente se refiere a esto, mantener y mejorar el sistema. Cuando vamos a implementar un sistema documental, lo que les decía aquí en el quinto punto, implementación del sistema documental, deberíamos definir un cronograma de implementación. Una empresa va a tener varias áreas, pero dependiendo del tamaño de la empresa,
implementar los nuevos procedimientos pueden requerir tiempo. Entonces, me queda complicado controlar todas las áreas de la empresa al mismo tiempo en cuanto a verificar que la gente sí está asimilando los nuevos procesos, los nuevos documentos, los nuevos registros, y yo puedo hacer un cronograma en el que haga un calendario, valga la redundancia, porque el cronograma es casi lo mismo, pero bueno, hago un calendario en el que estipulo, bueno, en el primer mes me voy a encargar de hacerle seguimiento a tal departamento, a tal proceso, en el segundo mes voy a hacer más seguimiento a tal proceso, de manera que yo pueda ayudar a que las personas asimilen los cambios. Distribuir la documentación se refiere a compartir los documentos con todos los implicados. Entonces, la nueva documentación de producción se las comunico a la gente de producción y asimismo va a ser para las demás actividades o los demás procesos. Decidir las necesidades de capacitación. Yo les decía que al implementar, las personas se van a acostumbrar a los nuevos pasos de hacer las cosas, a los nuevos documentos, a los nuevos registros, y los sistemas de gestión de calidad requieren que la empresa haga muchas capacitaciones. Entonces, una empresa que maneja sistemas de gestión de calidad tiene un programa de capacitaciones, eso es normal. La mejora continua requiere que los colaboradores sean enseñados acerca de los procesos, acerca de la mejora continua, acerca de la importancia que tiene la calidad en lo que ellos hacen. O sea, cada actividad de una empresa tiene consecuencias en lo que es la calidad de la empresa. Entonces, no crean ustedes que porque alguien trabaja en recepción no influye en la calidad. En realidad, todos los cargos deben ser conscientes de cómo ellos contribuyen con la calidad. Y a eso se refiere con poner en práctica lo establecido. Primero los capacito respecto a los cambios nuevos, o los nuevos cambios y los nuevos documentos, y luego debo encargar de que ellos pongan en práctica aquello que les fue enseñado. Y recopilar evidencia se refiere a llevar registros. Cuando yo hago capacitaciones en la empresa, yo debo llevar un registro de capacitaciones. Es decir, una lista de asistencia, un documento donde diga lo que se enseñó tal día, o si fueron reuniones pequeñas. Algunas veces la capacitación es para grupos grandes, otras veces son reuniones pequeñas. Yo puedo llevar un acta de lo que se dijo en tal reunión o hacer la lista de asistencia, etcétera. Ese vendría siendo el último punto que dice recopilar evidencia, que son registros de lo que hemos hecho. En este caso, las capacitaciones. Bueno, este es el gráfico que ya les dije. Ese es el gráfico que está en el material de la actividad 4. Bueno, este es un flujograma que me gustó mucho y lo tomé. Y me está diciendo qué se hace para controlar la información documentada en un sistema de gestión de calidad. De hecho, este flujograma no se hizo para ISO 9001, sino que se hizo para ISO 14001. Pero, como les dije, estas normas las hicieron de tal manera que son compatibles. Y este flujograma es básicamente el resumen de lo que se hace para controlar la información. Es un resumen de lo que lleva el procedimiento de control de la información documentada. Antes se llamaba procedimiento de control de documentos. Entonces, ¿cómo podemos controlar eficazmente los documentos? Elaborando un modelo, ya les dije, decidiendo qué estructura va a tener, cómo va a ser el encabezado, qué parte va a llevar. No todos los procedimientos llevan los mismos elementos. Algunos procedimientos son más largos porque le agregan más cosas. Algunos le ponen definiciones, otros no. Algunos le ponen texto y diagrama de flujo, otros solamente le ponen diagrama de flujo, otros solamente le ponen texto. Entonces, primero defino cuál va a ser el modelo,
El segundo punto es llevar un histórico de modificaciones. En el registro de cambios, si yo un documento lo he modificado varias veces, va a haber un histórico de todos los cambios que le he realizado. El tercer punto se refiere a establecer un método para su conservación. Y bueno, eso va a cambiar dependiendo de qué tan importante sea un registro. Hay registros que por ley se requiere mantenerlos por más tiempo. El penúltimo dice, manteniendo un sistema de distribución eficaz. Debo ser eficaz en comunicar a las personas acerca de las actualizaciones. Entonces ya les dije, no es necesario que se los entreguen físico, pero si el sistema está en un archivo digital, yo simplemente notifico el procedimiento tal fue actualizado, lo pueden encontrar en tal carpeta digital o a través de esta ruta, etcétera. Pueden haber formas en las que cualquier persona pueda acceder, o los puedo restringir solamente a las personas que les interese tal documento que ha sido actualizado. Por último, examinando regularmente la documentación para evaluar su adecuación. Como les decía, este último habla sobre si el documento sigue siendo necesario o si el documento necesita ser actualizado. Entonces, la revisión de la que habla la norma es eso. Cada cierto tiempo reviso a ver si el documento sigue siendo eficaz, si sigue contribuyendo con mi sistema de gestión de calidad o si requiere actualizaciones, o aún puede requerir simplemente que ese documento deje de existir porque ya no está agregando valor a la organización. Mantenimiento y mejorar el sistema. Básicamente esta es la esencia del tema del cuarto punto. En la actividad de la unidad 4, el caso A4 tiene 3 preguntas. Me he encontrado con varios aprendices que no responden la última pregunta. No sé por qué responde nada más las 2 primeras. Bueno, entonces, básicamente es eso. ¿Dónde puede surgir una razón para que yo haga un cambio en mi documento? Después de hacer una auditoría interna. Los auditores, saben que los auditores lo que hacen es verificar la eficacia del sistema, verificar que no hay no conformidades en los procesos, y a partir de una auditoría puede surgir una no conformidad que requiera hacer cambios. Al hacer cambios en los procesos, va a requerir que también haga cambios en la documentación. Entonces, si yo mejoro mi proceso, lo más seguro, lo lógico es que entonces también el procedimiento asociado a ese proceso va a requerir que yo también actualice el procedimiento. Asimismo, lo más probable es que también pueda cambiar los registros asociados a ese proceso y a ese procedimiento. Entonces, el auditor se dio cuenta de una no conformidad. Al hacer la mejora, se requirió que haga un cambio en el proceso. Al hacer el cambio en el proceso, se requiere que actualice el procedimiento. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la auditoría, dependiendo de la naturaleza de la no conformidad encontrada, así puede que se requiera hacer cambios en el proceso o en la manera de llevar a cabo las actividades. Otra fuente para hacer mejoras es la implementación de acciones correctivas y preventivas. Bueno, ya sabemos que ya no se habla de acciones preventivas, sino solamente de las acciones correctivas y de la identificación de riesgos. Antes se manejaba un término que era acciones preventivas. Ya no se maneja porque a partir de la versión 2015 se introdujo la gestión de riesgos, y la gestión de riesgos vino a reemplazar las acciones preventivas, pero la identificación de riesgos es mucho más amplia. Para más información acerca de esto, acciones correctivas y preventivas, yo tengo una lista de reproducción de videos. Cuando tuve el curso de auditorías, pues las sesiones yo las grababa, así como grabo las de esta, y allí quedaron
las reuniones que las pueden acceder ahí en YouTube, yo las tengo y ahí pueden aclarar más el término este. Entonces, este era el tema a presentar. Como les dije, es un poquito redundante porque en realidad la mayoría de cosas que están aquí, pues ya yo las he explicado antes. Pero bueno, como les dije, como es una sesión que también va a incluir lo que es las conclusiones, o sea, esta sesión va, en esta sesión unir la 4 y la 5, porque la 5 en realidad lo que hacemos es unas conclusiones del curso. Entonces, teniendo en cuenta que este tema era bastante redundante, yo dije, bueno, vamos a aprovechar y de una vez hacemos las conclusiones. Entonces, como les dije al inicio, vamos a hacer un espacio de preguntas. Entonces, ¿qué cosas no les han quedado claras del curso, de los temas? Si tienen alguna pregunta de cómo implementarlo en una empresa, ya de todas maneras ustedes saben que para manejar un sistema de gestión, no solamente es saber manejar la documentación, sino que también tienen que tener conocimiento de otros. Sí, buenas noches. Mira, buenas noches, tengo una preguntita. Si una persona me pide o una empresa me pide una copia controlada, un registro, un documento como tal, pues me lo pide, yo le puedo colocar, ¿cómo debo hacerlo para que el documento quede controlado? Debo colocar, no sé, digamos un procedimiento, el procedimiento que nos pidió, para, digamos, un cliente o mi proveedor, de cómo manejo la Bueno, si es ruta, para alguien, ¿se lo puedo entregar o no? bueno, para una persona externa sí se lo puedes entregar, pero sí debes ponerle una nota de que es no controlada. Porque tú no vas a controlar qué va a pasar con eso. Entonces, para entregas externas sí. Se maneja como una copia no controlada. Y el listado, ¿lo debo colocar en el listado de maestro de documentos como entrega o no? ¿O no hay No, necesidad? no hay necesidad, porque es que en el registro de control de documentos lo que es un listado de los documentos vigentes de mi sistema de gestión. Antes se manejaba otro que era el listado de registros. O sea, los registros actuales que yo manejo en mi sistema de gestión de calidad. Entonces, son ambos, tanto el control de registros como el control de documentos, son simplemente unos listados. Entonces, si yo quiero tener un registro de que yo le entregué ese documento a tal persona, lo que podría asociarlo es a que él firme, pero él es el que va a firmar que recibió tal cosa. Entonces, las empresas manejan eso, que yo firmo para que quede prueba de que yo recibí tal cosa. Y eso no generaría el robo de información, digamos, en la parte legal que se genera un robo de información, digamos que lo copie para otro proceso interno de él. Es que precisamente, ¿O o sea, cómo se haría para...? tú tienes que tener criterio. No, es que tú no puedes controlar eso. Precisamente por eso es que es no controlada, porque tú no puedes controlar qué va a pasar después. O sea, cuando salga de la empresa ya tú no sabes qué va a pasar con él. Entonces, tú debes solamente entregar información de la que tú estés seguro de que lo puedes entregar. ¿Me hago entender? Porque tú no puedes controlar lo que la persona va a hacer con ese documento. Entonces, si tú se la entregas Ok, es muchas gracias. porque si tú se la entregas es porque requerías entregársela. O sea, a veces con las personas que manejamos negocios es necesario, o sea, para hacer un negocio siempre hay intercambio de información. Entonces, es más, cuando hacemos negocios siempre va a haber riesgos. Y eso puede ser un riesgo. De pronto tú requieres, por ejemplo, cuando hablábamos de subcontratar una actividad, si tú le entregas a alguien una información para que te complete tu proceso, uno de los riesgos que hay en el outsourcing o en la subcontratación es que esa persona que tú subcontratas te robe los clientes. O sea, cuando nosotros estudiamos el outsourcing o la subcontratación, ahí vemos los riesgos que tiene subcontratar un proceso o una actividad. Y uno de los riesgos es que esa persona te robe los clientes. O sea, yo les daba el ejemplo de
de que no tengo capacidad, mi planta solamente me permite hacer 1000 kilos, pero un cliente me está pidiendo 1500. Entonces yo busco otra persona que haga los otros 500. Pero como yo le tengo que decir qué es lo que el cliente quiere y yo le tengo que decir cómo lo debe hacer para que quede bien, ahí me estoy arriesgando a que esa persona de mala fe, porque eso es actuar de mala fe, robe esa información o se vaya por donde el cliente y le diga, mira, yo te lo puedo hacer más barato. Ese es uno de los riesgos de la subcontratación o del outsourcing. Entonces, si tú haces negocios con alguien y eso requiere que tú le des información, pues ahí te toca a ti evaluar si lo vas a hacer o no, si te vas a arriesgar o no. O sea, no siempre. O sea, hay veces que tú entregas documentación que no implica mayor riesgo, pero como cada situación es diferente, no sé exactamente si eso era lo que te estaba refiriendo. Ya me quedó clara la duda que tenía. Muchas gracias, señora. Bien. Se enteren de las sesiones del curso de planificación. Yo quería que me pusieran el curso de fundamentación, pero me pusieron planificación. Instructora, muchas gracias. Con gusto. Ingeniera, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me gusta cuando me dicen que aprendieron mucho conmigo, porque a mí la verdad es que me gusta enseñar. Sí, excelente profesora. Gracias. ¡Uy, qué bonita cachucha tiene! Instructora, muchísimas gracias por su tiempo y por la dedicación. Igualmente, pues, le doy las gracias porque he tenido, pues, vacíos en cuanto a la norma. Me hubiese gustado empezar desde cómo debía ser el curso, pero, pues, igualmente ahí vamos adelante y, pues, espero continuar con su merced. Bueno, de todas maneras, pues yo les envié la norma, entonces ustedes también pueden irla estudiando. Y bueno, una forma de reconocer los requisitos de la norma es que cada vez que encuentren la palabra debe en la norma, la resalten, porque ese debe le está diciendo que hay un requisito a cumplir. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Feliz noche para todos. Feliz noche.